¿Grabar? Sí, correcto. Muy bien, doctor. Buenas tardes con toda la formalidad a todos los participantes, invitados, a usted, doctor, miembros de la asociación y socios, ¿no? A este evento, un domingo, como suele darse cada fin de mes. Bien, vamos a hablar acerca del bilingüismo y neuropsicología en el Perú y nos acompaña en esta ocasión el doctor Ricardo Canales Gabriel, ¿no? Quien es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó doctor en psicología también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y doctor en neurociencias en la Facultad de Medicina y Neurociencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y realizó diferentes investigaciones, entre las cuales vamos a mencionar alguna, como es diferencias en factores neuropsicológicos, cognitivos en niños con y sin retraso en la escritura en el Callao, estudio de neuropsicología cognitiva sobre deficiencias en el proceso de la escritura, habilidades cognitivas y funciones neuropsicológicas en niños bilingües, quechua, castellano, xaninca, castellano y monolingüe, castellano, un estudio sobre bilingüismo, desarrollo cognitivo y neuropsicológico en el Perú en el 2016. Dentro de algunas publicaciones tenemos El valor de la palabra, vida y obra de Raúl González Moreira del 2006, comprensión lector y problemas de aprendizaje, un enfoque cognitivo en el 2007, y la lectura en el Perú, una salida a la crisis 2013 como parte de coautoría. Un gusto, doctor Canales, poder compartir con usted todo vasto el aprendizaje que nos va a dar el día. Entonces, le cedo la palabra. Buenas tardes con el tema bilingüismo y neuropsicología en el Perú. Bien, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero estas cuestiones de la internet, las cuestiones tecnológicas siempre nos juegan a veces esas pasadas. Pero aquí estamos y vamos a empezar. A ver, trataré de proyectar, ¿no? A ver, ¿qué sale? No, yo no puedo. Entonces, de repente, Loida, ¿pueden pasar las diapositivas o alguno de ustedes? Doctor, ¿puede volver a compartirlo, por favor? ¿Puede intentar ¿Puedo nuevamente? intentar nuevamente? Sí, Compartir por pantalla, favor. ¿no? Sí, sí, A ver, doctor. ya. Ahora sí, acá está compartir. A ver, ahí sí sale. ¿Se está viendo ya? Sí, doctor. Ahora sí. Ya, Bilingüismo y neuropsicología. Así es. correcto. Entonces, quiero ver si corre normalmente. Un instante. Sí, está bien. Entonces, ahí vamos. Un poquito de tamaño y ya está. Bien, entonces conversaremos hoy día sobre bilingüismo y neuropsicología en el Perú, en base a algunos trabajos de investigación que hemos realizado en estos últimos años, previa introducción para darle el marco teórico al tema, ¿no?, de bilingüismo y su asociación, su relación con los aspectos neuropsicológicos. Vamos a pasar ahí, a ver si lo pongo completo, ¿qué tal sale? No, hay dificultades ahí con la tarjeta gráfica y no sé. Ah, ahí está, se vio, se ve, ¿no? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ya, correcto. Entonces, decía con una breve introducción al tema, en el Perú necesitamos abordar estos temas como es lo que es la adquisición del lenguaje oral, ¿no?, uno de los grandes temas de la psicolingüística contemporánea, es decir, cómo es que el niño aprende tempranamente estas formas de comunicación tan complejas que caracterizan al ser humano, utilizando lo que llamamos los sonidos o soniditos del lenguaje. Los seres humanos podemos comunicarnos unos con otros, comprender lo que el otro nos quiere decir y producir a la vez lenguaje. También estudiar sobre aspectos neuropsicológicos, funciones neuropsicológicas. Ahora, en estos tiempos, con todo el avance último en neurociencia, y a partir de eso también vincularnos a algunos problemas sociales relevantes que tenemos en el país, ¿no? Y uno de esos problemas importantes es el problema del bilingüismo. El Perú es un país complejo, diverso, con una realidad geográfica, cultural, socioeconómica, muy amplia, diversa, abigarrada, pero dentro de esa gran problemática social se inscribe también el problema lingüístico.
Hay factores disortogénicos en lo que es el desarrollo psicológico del niño, disortogénicos en el sentido de que lo ortogénico viene a ser el desarrollo regular, ¿no? Que sigue ciertos estadios, bajo ciertos cauces y ciertas leyes. Lo disortogénico, al decir de González Moreira, es factores sociales o socioculturales que perturban ese adecuado desarrollo de los niños y jóvenes en el Perú. Estos factores disortogénicos en el Perú tienen que ver con la pobreza extrema, la marginalidad social, analfabetismo de los padres y principalmente el gran problema lingüístico que tenemos en el Perú. Estos factores disortogénicos se constituyen en variables que perturban ese proceso cognitivo de desarrollo y a su vez se va a manifestar también en los aspectos del aprendizaje. Entonces vamos a entrar un poquito de modo breve a esta primera temática, el problema lingüístico en el Perú, ¿no? Porque es sobre ese tema principal que se realizan algunas investigaciones que hemos hecho en estos últimos años. La realidad lingüística del Perú, podríamos decir, se constituye en un hecho que nuestros pobladores hablan, se comunican en función a tres grandes troncos lingüísticos, digamos, ¿no? Un primer tronco lingüístico en el Perú es el del castellano. Hay un idioma oficial, un idioma dominante. Vinieron los españoles, conquistaron nuestras tierras y a la vez que impusieron religión, costumbres, etcétera, se impuso también una lengua, ¿no? Entonces, después de 5 siglos, el castellano es el idioma oficial. Y este castellano que se habla en el Perú tiene sus variaciones dialectales. Variaciones dialectales en el sentido de que se habla, se usa y se maneja el castellano de un modo distinto de acuerdo a las realidades geográficas y socioculturales en el Perú. Entonces tenemos diversas variedades dialectales del castellano. Esto lo estudió también en su momento González Moreira y su equipo. Y nosotros hace unos ya 8 años, algo así, 8 o 9 años, retomamos esa línea de investigación sobre variaciones dialectales del castellano. Hay un castellano que se habla en las zonas ribereñas norteñas, digamos, ciudades, zonas alrededor de los ríos del norte del Perú. Estamos hablando de Chiclayo, Trujillo, hasta Piura, Tumbes. Hay un castellano ribereño amazónico en torno a la olla amazónica, a los grandes ríos de nuestra selva. Y así, ¿no? Tenemos castellano también, castellano surandino, castellano altiplánico. Y además de estas variedades dialectales del castellano, tenemos también el problema de los bilingües. Ahí estamos acercándonos a esta problemática. Es decir, personas que han nacido y crecido en los primeros tiempos en un entorno de lengua materna, quechua o aymara o lengua amazónica, y que tempranamente, al ingresar a la escuela especialmente, ya se enfrentan a la adquisición del castellano. Entonces ahí tenemos el caso de los bilingües, que pueden ser de dos tipos, ¿no? Incipientes o avanzados. Incipientes es cuando la lengua originaria es fuerte y la asimilación de la segunda lengua es débil. Entonces se constituye en un bilingüe incipiente, ¿no? El bilingüe avanzado es el que logra ya un dominio de las dos lenguas, ¿no? Estas son también respecto al quechua, que es el segundo tronco lingüístico que podríamos decir, aparte del tronco del castellano, el tronco de las lenguas andinas, donde tenemos el quechua y el aymara, ¿no? El quechua también, a su vez, con sus dialectos de cada zona del país. Y en tercer lugar, las lenguas amazónicas, el tercer tronco lingüístico que tenemos en el país.
Hay 47 códigos lingüísticos distintos en las zonas amazónicas del Perú. Por ahí tenemos la mención a algunas lenguas que tienen sus alfabetos propios, ¿no? O sea, son lenguas, verdaderamente, son idiomas, con todos sus componentes que constituyen a una lengua, ¿no? Los componentes fonéticos, sintácticos, léxicos, en fin, ¿no? Y a esa multiplicidad de lenguas se agregan entonces los bilingües. Al final tenemos como 49 códigos lingüísticos o 49 lenguas que circulan en nuestro país. Por eso en algún momento González también se preguntaba en un artículo, ¿no?, importante de los años 90, ¿nos comunicamos realmente los peruanos, ¿no?, con esta multiplicidad de lenguas? Que es como que en un solo territorio coexistiéramos, ¿no? Suecos, ingleses, chinos, en fin, ¿no?, de diferentes lenguas en un solo territorio. Entonces, ahí nos acercamos a ese gran problema social, que es el problema lingüístico en el Perú. En realidad, sobre bilingüismo se ha hablado, se ha trabajado desde años atrás a nivel internacional y luego en el Perú, ¿no? Hay diferentes definiciones, pero la idea básica del bilingüismo es cómo la persona se va acercando a un dominio satisfactorio de las dos lenguas. Y por poner un ejemplo, ¿no? Acá en nuestro medio, el ejemplo de bilingüe perfecto es José María Arguedas, porque él hablaba el quechua perfectamente y adquirió el castellano y lo llegó a dominar perfectamente. O sea, y no solamente hablaba ambas lenguas, sino que escribía en castellano y escribía en quechua, poesía, cuentos, ¿no? Entonces es un ejemplo de bilingüe perfecto, digamos, con dominio satisfactorio. Pero la realidad en nuestro país es que no todos, las personas, son millones de personas, como mencionábamos en un punto anterior, que hablan diversas lenguas y dentro de lo cual tenemos a los bilingües también. Allá por los años 84, González Moreira y Charo Quesada de San Marcos eh, rediseñaron una prueba para evaluar bilingüismo, que años atrás Alberto Escobar, el lingüista, había elaborado. Hicieron unos ajustes de tal forma que este instrumento pudiera captar algunos rasgos distintivos del bilingüe en el Perú. Los rasgos del vocalismo, esta característica que tiene la persona que ha aprendido, por ejemplo, el quechua como lengua materna y que luego aprende el castellano, y esas, digamos, imprecisiones a la hora de tratar de diferenciar la E con la I o la U con la O. Por eso la persona que viene del Ande puede decir cochello, ¿no?, en vez de decir cuchillo. Y otros rasgos como la acentuación diferenciada, cuando se dice plátano, ¿no?, la diptongación, el hiato y la sintaxis. Algunos rasgos que permitía a este instrumento que se llamó test breve de bilingüismo poder diferenciar, ¿no?, quiénes eran los bilingües incipientes, quiénes eran los bilingües avanzados. Bueno, la realidad es que el bilingüismo en el Perú se puede caracterizar como un bilingüismo sustractivo. Esto ha traído discusión, debate académico. Nosotros mismos en un artículo del año pasado, me parece, que recogía una investigación del 2018, ¿sí?, y que se publicó, estábamos discutiendo, ¿no?, con una autora importante en estos temas como Signoret, que habla también de bilingüismo en México, y ella caracterizaba como que era un bilingüismo aditivo, positivo, ¿no?, que permite crecer a la persona. Y nosotros, corroborando las tesis de González Moreira, encontramos que en nuestro medio se da más bien un bilingüismo sustractivo. Es decir, la persona que tiene como lengua materna el quechua, el aymara o la lengua amazónica, cuando se trata de integrar al sistema educativo, a la vida social, no es visto como que trae un
adicional, ¿no? Esa lengua quechua o ese aymara no es un plus, sino es mal visto. Y ahí, claro, se entrecruzan los aspectos culturales, ideológicos, hasta políticos, ¿no? Y entonces el niño o el adolescente que tiene padres quechohablantes o aymara hablantes ocultan esa lengua materna, ¿no? Entonces, todo eso constituye un problema más complejo. Ese es el bilingüismo sustractivo. González, allá por esos años 70, inició estas investigaciones en niños quechohablantes, monolingües quechuas, comparados con monolingües español en Ayacucho. Lo importante es que encontró ahí que tanto los monolingües quechuas, o sea, niños que hablaban solamente quechua, de quinto, sexto grado de primaria, eh, comparado con los monolingües, monolingües quechuas y monolingües castellanos, comparados con los bilingües, los monolingües rendían mejor en la prueba de formación de conceptos, la prueba de Huffman-Casani, que está inspirada en la teoría de Vygotsky. Una cosa interesante, ¿no? Los monolingües que solamente hablan quechua, que solamente hablan castellano, rendían mejor que los bilingües. Él planteó ahí, pues, la tesis de la interferencia de los códigos lingüísticos, ¿no? Acá unos datos adicionales del bilingüismo en el Perú, cómo este problema también se manifiesta a nivel educativo. Los bilingües, estas personas que no han estructurado bien su primera lengua y ya fueron incorporados a la segunda lengua, al final no terminan siendo bilingües, sino semilingües, es que hablan como una mezcla, ¿no? Y eso también se manifiesta a nivel educativo en sus aprendizajes. El segundo tema rápidamente es acerca de las aproximaciones de la neurociencia al estudio del lenguaje. Cómo nos acercamos a estudiar estos grandes sistemas entonces de la comprensión y de la producción del lenguaje. Vamos a ver ese punto. Brevemente, sabemos que a nivel de competencias lingüísticas, estos dos grandes sistemas sostienen, ¿no?, toda nuestra maquinaria psicolingüística. Por un lado, la percepción, la comprensión del lenguaje oral, o sea, cómo somos capaces de recepcionar, codificar, organizar y darle sentido finalmente a lo que escuchamos. Y por otro lado, cómo somos capaces de producir, ¿no? Producir palabras, discursos, como diría alguien, de modo infinito, ¿no? O sea, ya no hay límite para seguir hablando y produciendo para los seres humanos, ¿no? Entonces hay esos dos grandes sistemas que están estructurados a nivel psíquico, la percepción, la comprensión del lenguaje, y de lo que se trata es también ver cómo ya las zonas del cerebro tienen que ver directamente con este tema, ¿no?, de la comprensión y la producción del lenguaje oral todavía, ¿no? Hablando en el plano oral. Eso es importante porque nosotros sabemos que la adquisición del lenguaje, la conquista del lenguaje, vino de la mano con la constitución de la especie humana, ¿no? Cuando esa variante de simio que se desprende de los árboles millones de años atrás, ¿no?, y comienza a deambular por las sabanas africanas en busca de alimento, porque se había venido algún cataclismo, alguna pandemia feroz que había exterminado, ¿no?, a muchos de los animales de esos tiempos, comienzan a deambular, a caminar por las sabanas, y en ese proceso, ¿no?, va modificándose pues el cerebro, ¿no?, y surge la neocorteza en un tiempo, claro, muy largo, pero con eso van descubriendo que hay forma de comunicación entre los hombres. Entonces surge el lenguaje oral. Y por eso será que el lenguaje oral
tiene pues zonas más o menos bien definidas a nivel cerebral, cortical, ¿no? Que tienen que ver con la comprensión del lenguaje oral. Estamos pensando en las zonas temporales, ¿no? Tiene que ver con los aspectos prosódicos del lenguaje, las zonas del hemisferio derecho, la producción sintáctica de frases, zonas ya más frontales izquierdas. Eso está definido, ¿no? En cambio, para el lenguaje escrito no hay zonas cerebrales definidas. Hay áreas en donde se estructuran redes neuronales que tienen que ver directamente con la lectura, con la escritura, pero son de más reciente factura, digamos, ¿no? Reciente construcción. Entonces, ahí está la recepción, la comprensión y la producción del lenguaje oral. Vamos a pasar acá. Bueno, ese es un debate que hay entre algunos neurocientíficos en relación al lenguaje, a bilingüismo. King y colaboradores plantearon una discusión acerca de, perdón, si es que en el caso de los bilingües existían en el cerebro zonas diferenciadas para lo que era el uso y manejo de la primera lengua, la lengua materna, y otra zona cerebral que tendría que ver ya con la adquisición de la segunda lengua, ¿no? Ese tema lo estuvieron investigando ya con el recurso de las imágenes cerebrales. Al final, lo que fueron encontrando y coincidiendo con otros investigadores es que a nivel de giro frontal izquierdo aparecían como dos centros, dos zonas de activación distintas, ¿no? Eh, Esto en los bilingües tardíos, o sea que en los que durante toda la infancia habían usado, manejado su lengua materna y luego, ¿no? En la segunda infancia se acercan ya a la segunda lengua. Digamos que han sido quechohablantes hasta los 7, 8 años y después se acercan a aprender el castellano. Mientras que en los bilingües tempranos, es decir, aquellos que eran, por ejemplo, quechohablantes, en los primeros años y al segundo año, tercer año tratan de que se incorpore la segunda lengua. En este segundo caso de bilingües, no, los primeros son tardíos, estos son bilingües tempranos. En el caso de los bilingües tempranos se veían que esos centros de activación cerebral a nivel de frontal izquierdo estaban muy juntitos, se intersectaban. Eh, bueno, al final eso fue discutido y por lo menos al momento se sostiene la hipótesis de Paradis que en realidad sería la misma área cerebral, pero que el hablante cuando utiliza la primera lengua activa, ¿no? Ciertos grupos neuronales y cuando trabaja con la segunda lengua activa otros grupos neuronales. Bueno, ese es un tema interesantísimo que sigue en estudio. Acá no se ve bien la imagen, pero vamos a, por el tiempo, a presentar un primer trabajo nuestro de unos años atrás, me parece que es de 2017, o un poco antes, 2015 me parece que es porque se publicó por ahí por el 17. Bueno, en este estudio que se examinó a estudiantes de universidades, ¿no? De 3 universidades, de San Marcos, de Arequipa y de Huancavelica, se aplicó el test breve de bilingüismo para ver los niveles de bilingüismo incipiente o avanzado que teníamos en alguno de los grupos, pensando principalmente en los estudiantes de Huancavelica, ¿no? Y eh, se trató de examinar algunos aspectos psicolingüísticos, ¿no? Es decir, aspectos de percepción auditiva, fonológica, examinar procesos léxicos, aspectos semánticos, hasta los aspectos pragmáticos, tanto a nivel de comprensión como en la producción del lenguaje, en los 3 grupos de estudiantes universitarios, ¿no? Se encontró en los resultados que aparecían diferencias importantes
en los tres grupos, ¿no? Digamos que mucho mejor rendían los alumnos universitarios del grupo de Lima, ¿no? Eh, y los de Huancavelica rendían a un nivel más bajo con diversas pruebas que se utilizaron, que eran pruebas para ver variables psicolingüísticas. Eso es un poco en la línea de González Moreira, que hizo un estudio años atrás parecido, pero él examinó grupos de diferentes partes del Perú, ¿no? Es decir, cómo a las variaciones sociolingüísticas, de esto que hace un momento hablaba, del castellano ribereño costeño, castellano ribereño amazónico, castellano andino, etcétera, se preguntó si a esas variaciones sociolingüísticas le correspondían variaciones psicolingüísticas. O sea, si a esos pobladores que usan y manejan, en este caso el castellano, de tal forma, cómo están sus variables psicolingüísticas, ¿no? Su capacidad fonológica, su capacidad léxica, competencias sintácticas, o sea, esas las variables psicolingüísticas. Y encontró efectivamente que se producían diferencias en los grupos que hablaban, usaban, manejaban el castellano, ¿no? Algo similar encontramos nosotros en este estudio con 3 grupos de estudiantes universitarios. Ahí están algunos de los datos numéricos que pueden dar una idea, ¿no?, un poco más clara de lo que estoy diciendo. Al examinarse estas variables psicolingüísticas, percepción del habla, reconocimiento de palabras, reconocimiento a nivel de estructuras gramaticales, comprensión de textos, fluidez semántica, son con una serie de técnicas y procedimientos para examinar variables psicolingüísticas que aplicamos, y los resultados son estos, ¿no?, que van apareciendo. Y con la media podemos orientarnos rápidamente en lo que es percepción del habla. Los puntajes marcan claramente una diferencia a favor de los estudiantes de Lima, y así, ¿no?, en reconocimiento de palabras, en la parte gramatical, rinden mejor los estudiantes de Lima. Este es ya en los últimos aspectos pragmáticos. En conclusión, sí se daba pues diferencias significativas a nivel de procesos o variables psicolingüísticas, tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje, ¿no? A favor, digamos, de los alumnos universitarios de Lima. Los alumnos de Huancavelica rendían más bajo, ¿no? Ahora, hasta ahí llegamos con ese estudio de años atrás, y eh, esto fue el trabajo de tesis doctoral en neurociencia en la Universidad de San Marcos, que quisimos dar un paso más, ¿no? Un pasito más adelante, es decir, si a esa realidad sociolingüística y psicolingüística que estábamos viendo, podría corresponderle también una realidad a nivel de funciones neuropsicológicas. Esa era la pregunta, ¿no? Y entonces quisimos avanzar con el estudio, con grupos similares, ¿no? Siempre en torno al problema del bilingüismo, pero ahora añadiendo el aspecto de las funciones neuropsicológicas. Entonces, ahí están algunos de los resultados de los 3 grupos a nivel de comprensión oral, producción oral. Acá se ve un poquito más claro, ¿no?, cómo rinden en producción oral. Acá los alumnos de Lima, el grupo de Arequipa, el grupo de Huancavelica, ¿no? Y también en producción oral. Aparecían diferencias significativas en casi todas las habilidades psicolingüísticas examinadas a favor del grupo de Lima. Tanto en la comprensión como en la producción del lenguaje, ¿no? Esto era una ratificación de hallazgos anteriores, ¿no? Es decir, cómo en los aspectos léxicos, en los aspectos sintácticos, en los aspectos semánticos, especialmente los alumnos de Huancavelica, que de acuerdo a una ficha
sociodemográfica y sociocultural que aplicamos, efectivamente, ¿no? La mayoría de estos alumnos, sus padres eran quechua hablantes, ¿no? Su lengua materna había sido el quechua. Y entonces, acá están enfrentados a una evaluación que se hace en torno a la lengua castellana. Eso hay que precisar, ¿no? Porque también nos preguntaban alguna vez, pero usted está estudiando esto con alumnos que su lengua materna es el quechua, pero ¿por qué no le toma las pruebas en quechua? Pero no, de eso no se trataba el estudio, ¿no? Se trataba el estudio de ver cómo son afectados los bilingües en el Perú cuando tienen que procesar información que llega predominantemente en castellano, porque la información que llega, ¿no? En los periódicos, en los libros, en las noticias, es en castellano. Recién en los últimos tiempos que se está tratando de producir, por ejemplo, para la escuela, ¿no? Textos en quechua, lo cual está muy bien, pero el asunto iba por ahí, ¿no? Cómo procesan y manejan el castellano. Se puede ver entonces que a nivel de comprensión y a nivel de producción del lenguaje oral hay rendimientos bajos, ¿no? En los alumnos, principalmente de Huancavelica. Esto es en relación a algunas funciones neuropsicológicas. Me parece que, a ver, luego podríamos regresar. Acá hay un cuadrito. Me parece que ya, pero lo que quería referir es que al tomarse la prueba neuropsicológica, que en este caso trabajamos con la batería eh, de Luria para adultos, ¿no? La batería neuropsicológica de Luria para adultos, en una adaptación que se hizo por parte de Dionisio Manga en España y que luego acá nosotros también hicimos un proceso mínimo de validación con muestra piloto y algunos ajustes. Con esa prueba de la batería de Luria examinamos algunas funciones neuropsicológicas y lo interesante, porque la parte psicolingüística más o menos que se ha ratificado, pero en la parte de funciones neuropsicológicas logramos ver que en algunos subtests de la batería de Luria, como era en este caso lenguaje receptivo, por acá está, me parece, a ver un minuto, por favor. Claro. Sí, particularmente acá en la segunda conclusión, ¿no? Diferencias estadísticas significativas a favor del Grupo de Lima, en contraste al Grupo de Huancavelica, principalmente en orientación espacial, en habla receptiva y en memoria inmediata. En esas tres funciones neuropsicológicas importantes en la prueba o en la batería de Luria. Entonces, interesante quizás es, aparte ya de algunos de estos resultados específicos, lo siguiente, y eso fue parte central, digamos, ¿no? De la defensa de la tesis que hicimos cuando sustentamos, cómo desde el acercamiento teórico que en su momento nos brindó y nos sigue brindando, ¿no? La teoría, el enfoque del doctor Pedro Ortiz, se puede aplicar también de modo heurístico, diríamos, a estudios en diversas áreas de la psicología nacional, la neuropsicología, ¿no? Nacional. En este caso fue muy importante la tesis de la determinación epigenética y sociocinética. Es decir, la parte epigenética más o menos que la tenemos clara, ¿no? Cómo las influencias se van dando desde los niveles más básicos, más elementales, y vamos avanzando, ¿no? Desde los niveles genéticos, metabólicos, hasta llegar, ¿no? Neurales, psíquicos y sociales. Pero la parte inversa, esa es la que todavía nos falta estudiar más. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto pueden influir las condiciones sociales, culturales, de vida, en lo que es no solamente lo que es el desarrollo psicológico del niño, como hemos visto a propósito de factores disortogénicos, eh,
no solamente en algunos otros procesos cognitivos, cómo influye el medio social, cultural, ¿no? El contexto de pobreza extrema, ¿no? Sino también a nivel de variables psicolingüísticas y además en ciertas funciones neuropsicológicas. Ese era un poco el intento de dar un paso. Es decir, y por eso acá lo planteamos, ¿no? Cómo el medio social, la pobreza extrema, la marginalidad, el grave problema lingüístico en el Perú, cómo puede repercutir a nivel psíquico y a nivel neuropsicológico. Esa fue la intención, digamos, la tesis central que sustentamos en este trabajo y que presentamos, ¿no? En la Facultad de Medicina. Y bueno, las conclusiones ahí están. Bueno, en las habilidades lingüísticas o las variables lingüísticas o psicolingüísticas examinadas, se hallaron diferencias estadísticas a favor de los alumnos de Lima, ¿no? En las funciones neuropsicológicas examinadas, los alumnos de Lima mostraron diferencias también a su favor en las áreas de orientación espacial, habla receptiva, memoria inmediata. Y en tercer lugar, comenzar a pensar, digamos, ¿no? Cómo las habilidades psicolingüísticas, ciertos procesos cognitivos, estarían directamente afectados, ¿no? Por la marginalidad, la pobreza y la condición interlectal, en este caso del quechua y el castellano. Y es que en la base de todo esto están las redes neuronales, ¿no? Que estarían presentando características distintivas en cada grupo. Eso es entonces el trabajo y el planteamiento de la conversación que quería hacer con ustedes. Y bueno, espero sus preguntas, sus comentarios. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Como bien comentó, estamos listos para algunas consultas, preguntas que pidieran los participantes. Puede ser a través del chat o pueden levantar la manito. A ver, Carla Fernández, estamos a tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, también. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Bueno, yo quería comentar brevemente, porque yo también tuve una experiencia en trabajo con bilingües, pero muy diferente a esta, ¿no? Trabajando con bilingües tempranos en Barcelona, catalán-castellano. Y claro, o sea, la realidad peruana es una realidad totalmente diferente, ¿no? Tenemos tantos factores sociales, tantos factores interactuando con el procesamiento cognitivo de estas personas que definitivamente amerita toda una investigación como la que usted nos ha venido presentando. Me gustaría saber si esta investigación estaba publicada y dónde podría encontrarla para poder revisarla mucho más, porque sí me interesa mucho el tema peruano. Ya, hay un primer estudio que se publicó en la revista del Instituto de Investigaciones Psicológicas San Marcos, es el de variaciones dialectales del castellano en estudiantes universitarios. Exactamente no tengo la fecha, pero entrando a la página de la Facultad de Psicología de San Marcos, irse a la pestaña del Instituto de Investigaciones Psicológicas y ahí ver publicaciones. Y entonces, ahí le sale año por año. A mí me parece que es 2016, 2017, variaciones dialectales del castellano. Y lo segundo, el trabajo doctoral. Ese trabajo aún no se ha publicado en una revista, pero también entrando a la página de San Marcos, en este caso Cibertesis, ahora ya las tesis doctorales se publican, o sea, están ahí, ¿no? Uno puede acceder también a tesis de maestría, tesis de doctorado, en Cibertesis de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos. Genial, doctor, muchas gracias. Y lo otro que quería comentar también es que cuando nosotros hicimos cuando corrimos la data y armamos la metodología, uno de los factores que utilizamos para poder categorizar a los bilingües tempranos era su nivel de proficiencia en su primer idioma y en su segundo idioma,
¿no? Entonces, parte de la tesis era de que si un bilingüe temprano era muy proficiente en el segundo idioma que adquiría, en su L2, podría tener más posibilidades de ser también proficiente en otros procesos cognitivos, ¿no? Y de hecho, en la investigación que se hizo abarcaba diferentes tipos de tareas, de producción, de percepción del habla, incluso de percepción de fonemas tan alejados de su idioma como fonemas alemanes, ¿no? Que distan mucho de los fonemas latinos. A lo mejor sería también una posibilidad para futuros estudios categorizar a nuestros bilingües por proficiencia en el manejo de sus idiomas, para ver si este es un factor que podría también estar ayudando un poco a resolver estos problemas cuando tienen que enfrentarse a los desafíos cognitivos de la universidad. Claro, hay dos aspectos ahí. Uno, el aspecto, digamos, estrictamente de código lingüístico, y que efectivamente, ¿no? Si una persona logra un dominio de su primer código o su primera lengua y luego se acerca a aprender a adquirir el segundo código y lo hace bien, incluso en varias zonas del mundo, ¿no? Los niños no solamente adquieren dos lenguas, tres lenguas, en el caso de Suiza, y entonces, pero lo hacen bien, entonces, efectivamente, eso va a repercutir también a nivel cognitivo, o sea, eso es cierto. Un buen dominio de las dos lenguas es beneficioso a nivel cognitivo. Eso es estrictamente hablando en términos de códigos lingüísticos. El otro aspecto, y es lo que ocurre en el Perú, y es por eso que caracterizamos como bilingüismo sustractivo el que tenemos en el Perú, es este problema ya de tipo social, cultural, de costumbres, y es problema ideológico y hasta político. Cuando los padres mismos no permiten, o sea, a su hijo cuando va a la escuela le dice, cuidadito que estés hablando en quechua, le dice. Y cuando le preguntamos a los padres, pero ¿por qué le dice eso a su hijo? No, no, doctor, porque si él habla quechua en el colegio se burlan, lo marginan. Entonces, hay un problema ya aparte, ¿no? De lo que es estrictamente hablando, lo que son códigos lingüísticos es el otro problema y que configura en su conjunto el bilingüismo sustractivo en el Perú. Sí, doctor, justo sobre ese punto de bilingüismo sustantivo que me llamó la atención, recordaba también, y creo que es parte de ser bilingüe en realidad, es uno de los problemas que afrontan las personas que tienen este tipo de realidad, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en Cataluña haciendo un poco de la recogida de data y un poco familiarizándonos también con la realidad que hay allá. Ahora, los dos idiomas son cooficiales allá y uno entra al sistema educativo a los 4 años y seas o no catalán, tienes que aprender catalán porque es parte del sistema educativo y prácticamente estás forzado a interactuar, ¿no? La gente te habla en los dos idiomas en cualquier momento y los mezcla en cualquier momento. Pero esto no era así hace algunas décadas atrás. Hace algunas décadas, en la época del franquismo, si una persona hablaba catalán, iba directamente a prisión, porque estaba prohibido hablar catalán, porque había un veto para estos idiomas, por la represión que había. Y todavía quedan algunos rezagos allá. Hay mucha gente, especialmente de zonas no catalanas, que mira muy mal a los catalanes, que los culpan de estar destruyendo su idioma castellano precisamente por esas modificaciones que usted dice que se generan cuando uno es bilingüe, que termina distorsionando a veces algunas palabras o que termina modificando a veces sin querer la gramática, porque es parte de la interacción que tiene que hacer el cerebro con dos idiomas, ¿no? Pero me parece que allí tienen un trabajo social, cultural, mucho más intenso para proteger su idioma, para conservarlo ahora y para devolver el sentido de identidad. Lo que sí me parece más bien una variable mucho más importante a tomar en consideración probablemente sean las diferencias económicas que tenemos aquí. La desnutrición a edades tempranas, el poco acceso a educación de calidad siendo muy, muy jóvenes, creo que sí que hacen que la balanza se nos incline un poco más que el contexto de discriminación, ¿no? Me parece que esto sí que puede afectar mucho más el desarrollo de procesos. Pero claro,
luego estaba leyendo en el chat el otro problema que también tenemos. O sea, el niño ya viene con un quechua medio aprendido, a forzarle un español y a meterle un inglés mal hablado además, y claro, termina con el cerebro un poco complicado. Claro, claro. Pero esto que menciona de Barcelona, de los catalanes, me parece muy interesante. Estuve también hace unos 4 o 5 años por allá visitando a unos amigos y efectivamente, ¿no? Recién había llegado la señora porque el esposo sí era catalán, pero la esposa era una colega acá peruana y había llegado a propósito a atender médicamente a su niña en esos meses y a 5 años tenía que entrar a la escuela y obligatorio, tiene que aprender el catalán, o sea, es obligatorio, ¿no? O sea, está bien el castellano y desde la óptica de los catalanes son bien radicales, dicen, bueno, ya pues aprenderemos el castellano, ya, y ese rey que está ahí en Madrid, pero nosotros somos catalanes, bueno, o sea, entonces, a los 5 años entran a la escuela y ahí tienen que usar y manejar el catalán, ¿no? Entonces, esa imagen me parece muy importante porque en el momento que acá en el Perú también tengamos una política, digamos, que aparte el castellano, oficialmente y obligatoriamente se enseñe y se asuma la otra lengua como oficial también, entonces estaremos avanzando, ¿no? Eh, Eso es lo que alguna vez pensaron que las regiones, cuando iban a definir sus proyectos educativos regionales, iban a trabajar ese aspecto, ¿no? De la educación bilingüe, intercultural, bien hecho, ¿no? Un programa, un proyecto bien hecho, pero ahí nos hemos quedado. Sí, Gracias, doctor. Eso era todo por mi parte. sí, 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 gracias. Doctor, tenemos una pregunta por el chat. Nos comentan, ¿qué opina usted acerca de las instituciones educativas que se están implementando en los colegios bilingües? Ya, sí, sobre los colegios bilingües tenemos una experiencia parcial, pero directa, cuando estuvimos por Ayacucho, en las zonas de Socos y alguna otra zona un poco más Bichongo, me parece, en Ayacucho. El asunto es que ahí hay colegios intercultural bilingües, por lo menos en la formulación, incluso en la data del Ministerio de Educación, dice, ahí en esas zonas, instituciones educativas intercultural bilingüe. Entonces fuimos y hablando con el director de uno de esos colegios, lo primero que le preguntamos es, bueno, acá tienen sus niños de primer grado, muy bien, y estos niños hablan quechua, bueno, la mayoría de sus familias son quechua hablantes, son los mismos niños hablan quechua, ¿no? Muy bien, entonces acá tienen primer grado y ustedes tienen profesoras que le enseñan en primer grado que son bilingües, o sea, que dominan el castellano y el quechua. Entonces el director dice, bueno, en realidad no, no. Las profesoras vienen de Huamanga y hablan su castellano, pero no, no dominan quechua, no. ¿Y cómo hacen? Bueno, ya pues le comienzan a enseñar en primer grado a leer, escribir en castellano, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? De las escuelas cultural bilingüe. Seguramente en algunas zonas del país lo hacen bien, porque el punto de partida es efectivamente tener maestros, maestras bilingües, para que se hagan cargo de una educación bilingüe verdaderamente con el niño. En el caso de la lectura y escritura, al inicio con materiales en su idioma, son quechua, en quechua, con aymara, y luego en algún momento ya harán el tránsito al castellano, de repente para un segundo grado, un tercer grado. Pero eso es, todavía no es una práctica generalizada. En algún colegio se dará, pero en general hay esos problemas. ¿Alguna otra consulta de parte de los participantes? Bueno, así que todo muy claro, doctor, respecto a su exposición. Y en realidad la experiencia dice mucho que hoy día nos presentó. Voy a dar pase a la doctora Yolanda Robles para poder agradecerle y hacer la entrega de su certificado. Sí, bueno, estimado Ricardo, buenas noches, asistentes y socios de la
asociación. Es un gusto para nosotros haber contado con la participación del doctor Ricardo Canales esta tarde de 31 de julio, reconociendo el esfuerzo de todos por reunirnos, ¿no?, en este momento para conocer su experiencia en las investigaciones sobre bilingüismo. Entonces es muy grato, Ricardo, hacerte entrega de este certificado por tu valiosa contribución como conferencista en el dictado del tema bilingüismo y neuropsicología en el Perú. Para nosotros es un honor tenerte entre nuestros asociados. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, queridos colegas. Siempre los tengo presente y lo importante es poder seguir estudiando, investigando, trabajando en nuestro campo y de algún modo, ¿no?, contribuir con nuestro país. Yo creo que cuando podamos seguir produciendo más conocimiento objetivo, de fundamento científico, mejor estaremos, ¿no? Porque nuestro país necesita progreso. Algunos países ya lo descubrieron hace un tiempo y se han dedicado, ¿no?, al trabajo en la investigación, la producción científica, tecnológica, desde las universidades, desde las asociaciones científicas, como en este caso la APN. Entonces hay que seguir trabajando y seguir soñando, ¿no?, que es posible ir hacia adelante, progresar como país. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su excelente participación, doctora Yolanda como presidenta de la APN, y a todos ustedes por acompañarnos en este evento como cada fin de mes. Próximamente los vamos a invitar ya para nuestro congreso de neuropsicología como todos los años. Les iremos informando poco a poco también. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Nos vemos. Buenas.